El infierno. Parte 3. Sean todos ustedes bienvenidos a la última parte de esta serie, en donde seguiremos estudiando acerca de este tema del cual se habla muy poco en las iglesias, pero que es tan importante conocer para evitar ir ahí cuando partamos de este mundo. Como siempre, te invitamos a darle me gusta, compartir y suscribirte para que YouTube recomiende este video y más personas lo vean. Comenzamos. En el Evangelio de Mateo 8, versículo 28. Encontramos otro ejemplo de lo que pasa en el infierno. Cuando Jesús llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: Id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. En el Evangelio de Lucas y en Marcos podemos leer esto mismo pero con otra perspectiva. En Marcos capítulo 5 versículo 1 en adelante dice: Y cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grilletes y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Y por último, analizaremos este mismo evento en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 26 en adelante. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grilletes, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos. Las palabras claves en estos tres evangelios son tormento, demonios, espíritus inmundos, desnudos y sepulcros. Nos habla de cómo nos ve Dios separados de Él, y también de cómo los demonios tenían miedo de ir al infierno o abismo,
porque existía un tormento real. Nuevamente aquí vemos que los demonios son espirituales y que aún así, para ellos existe el dolor, la memoria, el miedo y los sentimientos en el abismo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, leemos algo similar que Jesús le dijo a Juan en una de sus visiones que tuvo del cielo. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso, y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Notamos en este pasaje de la Biblia cómo es que Jesús ve a la iglesia de la Odisea. Él la ve apartada de él, desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Y nos recuerda mucho cómo venía el gadareno caminando hacia él. También venía desventurado, miserable, pobre, cegado y desnudo. Cabe mencionar que cuando decimos cegado, lo decimos de alguna manera simbólica, pues el gadareno no era ciego de vista física, sino más bien espiritual. Los demonios dentro de él fueron los que reconocieron a Jesús el Mesías, y no fue el ser humano, sino más bien fue hasta que salieron los demonios que pudo ver a Jesús y le pidió irse con él después de haberlo liberado de su posesión demoníaca. Pero el Señor Jesús no se lo permitió, mas por el contrario, lo mandó a sus familiares y amigos de regreso a casa para que les testificara cuán grandes cosas había hecho Dios con él. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice: Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El velo al cual se refiere aquí no es literal sino espiritual. Si comparamos estos dos versículos anteriores, confirmamos que a la iglesia de la Odisea la llamó desnuda, pero no se refería al edificio, sino más bien no tenía la cobertura espiritual de Cristo sobre la iglesia, pues andaban apartados del camino del Señor, caminando en tibieza en su cristianismo. Al gadareno lo vemos descrito como desnudo, pero él sí lo estaba literalmente. En ambas situaciones notamos que cuando estamos separados de Cristo o endemoniados, tenemos la misma situación y no tenemos la cobertura de Jesús, por lo tanto no tenemos su protección. Así es exactamente como Satanás nos quiere ver, apartados del camino de Jesús, desnudos, pobres, ciegos y miserables, pues él odia a Dios. Y como tú y yo estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, también te odia, te quiere destruir y robar la convivencia con Dios. Tal como lo menciona en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Satanás ha sido el padre de mentira desde el principio, y en él no hay verdad, así lo mencionó Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La Biblia lo llama, en 2 de Corintios, el Dios de este siglo que cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y en Filipenses capítulo 3 dice: el Dios de este siglo que cegó el entendimiento, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición,
cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. En Romanos 9, versículo 22 dice: ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Nuevamente vemos que la Biblia dice que viene una destrucción para los impíos de este mundo y aniquilación de la humanidad. Y por último, en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 20, Jesús nos dice: He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Querido amigo, espero que con estos videos te des cuenta de que sí, existe un castigo eterno y que la maldad de Satanás es inmedible. Viene el fin del mundo y su destrucción es inminente. No tienes que estar aquí para ver y sufrir este castigo eterno. Ve ahora mismo y entrégale tu vida a Jesucristo. Y sé salvo del castigo y de la condenación que vienen a este mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te bendiga.